Hay una idea que se repite en la Argentina con una persistencia casi religiosa, la de que vivir bien es un privilegio, no un derecho, que el bienestar es algo a lo que se accede después de pasar por el sacrificio, la escasez y sobre todo la obediencia. Se nos dice que primero hay que ordenar, ajustar, aguantar y recién después, en un futuro siempre impreciso, llegará la vida digna. Mientras tanto, cualquier reclamo por condiciones materiales mínimas es descalificado como capricho, vagancia o hedonismo irresponsable. Curiosamente, esta moral del sacrificio nunca se aplica a quienes ya viven bien. Para ellos, el disfrute no es pecado, es mérito. Para el resto, el bienestar es sospechoso. En este punto, Epicuro entra en escena como una figura profundamente incómoda. No porque proponga el exceso, sino porque desarma de raíz esa lógica. Epicuro no defendía el lujo ni la acumulación. Defendía algo mucho más subversivo, la posibilidad de una vida buena para cualquiera. Y cuando digo vida buena, no hablo de yates ni de mansiones, sino de estabilidad, amistad, seguridad material básica y ausencia de miedo. En términos argentinos, vivir sin la angustia constante de no llegar a fin de mes, sin el terror a enfermarse, sin la humillación cotidiana de sentir que sobras. Antes de seguir, si este enfoque te resulta interesante y quieres más contenidos así, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y comentar qué temas te gustaría que abordemos. Eso ayuda muchísimo a que este espacio siga creciendo y a que estas discusiones lleguen a más gente. Epicuro parte de una observación simple, casi brutal. La mayoría de los sufrimientos humanos no provienen de la naturaleza, sino de la organización social y de las creencias que naturalizamos. No sufrimos porque el cuerpo necesite alimento o abrigo, sufrimos porque esos bienes se vuelvan inseguros, escasos o arbitrariamente distribuidos. No sufrimos por desear, sufrimos porque se nos enseña a desear cosas que no necesitamos, mientras se nos niega lo esencial. En la Argentina actual, esto se ve con claridad cuando se culpa al consumo popular de todos los males económicos, pero jamás se cuestiona el consumo santuario concentrado, la fuga de capitales o la especulación financiera. Epicuro distingue entre deseos naturales y necesarios, deseos naturales pero no necesarios, y deseos ni naturales ni necesarios. Comer, tener techo, descansar, compartir la vida con otros, eso es natural y necesario. Comer caviar importado o cambiar el celular cada 6 meses, no. Sin embargo, nuestra cultura económica invierte esa escala. Se demoniza el acceso popular a lo básico bajo el argumento de la irresponsabilidad fiscal, mientras se justifica lo superfluo de unos pocos como motor del sistema. Epicuro diría que una sociedad que no garantiza los deseos naturales y necesarios está condenada a producir angustia, resentimiento y violencia, aunque sus indicadores macroeconómicos luzcan prolijos. Hay una frase que se escucha mucho en debates argentinos: la gente tiene que aprender a vivir con menos. Lo interesante es preguntar quiénes son esa gente y quiénes nunca entran en la categoría. Epicuro no estaría en desacuerdo con la idea de una vida sencilla, pero sí con la imposición asimétrica de la sencillez. Vivir con poco puede ser una elección filosófica. Vivir con poco porque no hay alternativa es otra cosa muy distinta. La primera libera, la segunda degrada, y una sociedad que confunde ambas termina justificando la miseria como virtud. Epicuro también es profundamente político en un sentido que hoy incomoda. Entiende que el miedo es la herramienta principal de dominación. Miedo a perder el trabajo, miedo al futuro, miedo a caer un escalón más abajo. En la Argentina, este miedo se activa cada vez que se repite que no hay plata como si fuera una ley natural, inmodificable y no el resultado de decisiones concretas. El miedo paraliza, vuelve dócil, hace que las personas acepten condiciones que en otro contexto rechazarían. Epicuro propone lo contrario, una vida lo suficientemente asegurada como para que el miedo no gobierne. Su famoso jardín no era un club de privilegiados ni una secta elitista. Era un espacio donde cualquiera podía entrar, incluso mujeres y esclavos, algo radical para su época. Allí se practicaba una filosofía de la amistad, del compartir, de la autosuficiencia básica. No se trataba de aislarse del mundo, sino de construir un modo de vida que no dependiera de los caprichos del poder. En términos actuales, podríamos decir que Epicuro propone una forma de soberanía cotidiana, vivir de tal modo que las amenazas del sistema pierdan eficacia. Esto choca frontalmente con cierto discurso contemporáneo que presenta el sufrimiento social como una etapa necesaria, casi pedagógica. Se nos dice que la privación forma carácter, que la incertidumbre incentiva el esfuerzo, que la precariedad estimula la creatividad. Epicuro desmonta esa narrativa con una pregunta simple: ¿qué tipo de virtud puede florecer en la angustia permanente? La ética epicúrea no necesita héroes de sacrificio, necesita personas tranquilas, capaces de pensar, de elegir, de convivir. En el debate argentino, esto se traduce en algo muy concreto. Una sociedad agotada no delibera, no discute bien y no piensa a largo plazo. Vive reaccionando. Cuando cada día es una carrera de supervivencia, la política se reduce a eslóganes y bronca.
Epicuro entiende que el bienestar material mínimo no es un lujo moral, sino una condición para la vida racional. Sin cierta seguridad, no hay filosofía, no hay ciudadanía y no hay libertad real. A mitad de este recorrido, vale la pena hacer una pausa. Si estas ideas te están resultando útiles para pensar la realidad argentina desde otro ángulo, te invito nuevamente a suscribirte, dejar un like y comentar. El intercambio en los comentarios enriquece mucho este tipo de contenidos y ayuda a afinar los próximos temas. Otro punto clave del epicureísmo es su crítica a la gloria y el reconocimiento social como fines en sí mismos. Epicuro desconfía del prestigio, del poder y de la fama, porque nos hacen depender de la mirada ajena. En una cultura como la nuestra, obsesionada con el éxito visible, esto resulta especialmente provocador. El triunfador es presentado como modelo, aunque su éxito se basa en la exclusión de otros. Epicuro pregunta: ¿de qué sirve triunfar si vivís con miedo a perderlo todo? ¿Qué valor tiene una vida brillante por fuera pero inestable por dentro? En la Argentina, esta lógica se ve cuando se celebra al emprendedor exitoso como figura moral, mientras se desprecia al trabajador que solo aspira a estabilidad. Como si no querer crecer indefinidamente fuera un defecto. Epicuro reivindica justamente lo contrario: la moderación como forma de libertad. No necesitar demasiado es una ventaja política, porque te vuelve menos manipulable. Una persona que necesita poco no se arrodilla fácilmente. Esto no significa resignación ni pasividad. Epicuro no propone aceptar cualquier orden social, sino reducir la dependencia de aquello que no controlamos. Y aquí aparece una lectura muy fértil para el presente argentino. Una economía organizada para garantizar lo básico libera energías sociales. Una economía organizada para concentrar, en cambio, genera ansiedad masiva. No es casual que las sociedades más desiguales sean también las más tensas y violentas. Epicuro lo habría entendido sin necesidad de estadística alguna. También hay en él una defensa del tiempo libre como espacio humano. No el ocio vacío, sino el tiempo para pensar, conversar y compartir. En nuestra cultura, el tiempo libre popular suele ser visto como sospechoso. Si un trabajador descansa... En nuestra cultura, el tiempo libre popular suele ser visto como sospechoso. Si un trabajador descansa, algo raro hay. Si un desocupado no sufre visiblemente, se lo acusa de vivir a costa de otros. Epicuro rompe esa lógica productivista extrema. El descanso no es un premio, es una necesidad. Sin él, la vida se vuelve puramente instrumental. Esto conecta con una discusión muy actual en la Argentina: la idea de que todo debe ser rentable, medible, útil en términos económicos. Epicuro diría que esa obsesión destruye justamente aquello que hace valiosa la vida. La amistad no es rentable, pero es indispensable. La tranquilidad no genera dólares, pero sostiene sociedades. El problema de fondo es confundir valor con precio. Epicuro también desmitifica la pobreza glorificada. No idealiza la miseria ni la convierte en virtud. La pobreza forzada es una forma de violencia. Vivir con poco solo es bueno cuando ese poco alcanza y es estable. En una Argentina donde millones viven al borde del abismo, reivindicar la austeridad sin garantizar lo básico es una forma elegante de crueldad. Epicuro no estaría del lado de quienes predican sacrificio, desde la comodidad, claro. Su propuesta, leída hoy, no es escapista, sino profundamente crítica. Nos obliga a preguntar qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando el bienestar de la mayoría es presentado como un problema y no como un objetivo. Nos obliga a discutir si el orden económico existe para servir a la vida, o si la vida debe adaptarse al orden económico. Epicuro no dura. Cualquier sistema que genere miedo permanente está mal orientado. Al final, el epicureísmo no nos invita a huir del mundo, sino a medirlo con otra vara. No la del éxito espectacular, sino la de la vida vivible. No la del sacrificio eterno, sino la de la estabilidad compartida. En una Argentina cansada de promesas futuras y ajustes presentes, esta filosofía suena extrañamente actual. Tal vez porque toca la verdad incómoda. No hay virtud en una sociedad que obliga a la mayoría a vivir con miedo para que unos pocos vivan sin límites. Si llegaste hasta acá, te agradezco el tiempo y la atención. Si te gustó este enfoque y querés que sigamos explorando la historia del pensamiento con esta clave, te invito por última vez a suscribirte, dejar un like y comentar qué filósofo o corriente te gustaría ver en el próximo artículo. Leer y pensar juntos también es una forma de empezar a vivir un poco mejor. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.